Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Es un privilegio estar con ustedes el día de hoy y además tener el honor de continuar en la tarde de hoy después de nuestro colega Jorge Becerra, quien nos ha hecho una extraordinaria exposición. En el caso nuestro, vamos a presentar una visión también de las monedas de la Guerra de la Independencia, pero desde la óptica de Venezuela. Debemos entender que la numismática de nuestros dos países de esta época está íntimamente conectada, porque hubo movimientos de tropas en ambos sentidos, del lado venezolano al colombiano y del lado colombiano al venezolano, y eso hizo que se compartiera la numismática de ambas naciones, que después se hicieron una sola. Entonces, entendiendo que hay cosas que son compartidas, vamos a presentar la misma ponencia, pero sobre la perspectiva desde Venezuela. Vamos a necesitar el otro. Este es el décimo. Ajá. Entonces, Ok, sí. la derecha avanza, la izquierda igual. En primer lugar, por supuesto, quiero agradecer a la Fundación Numismáticos Colombianos por la deferencia de haberme invitado a compartir con ustedes el día de hoy. Quiero agradecer a todas las instituciones a las cuales he tenido el privilegio de obtener imágenes que voy a compartir con ustedes y debo, por supuesto, darle los créditos correspondientes. Quiero dedicar esta ponencia a dos grandes pilares de la numismática colombo-venezolana. Uno, el doctor Tomás Estor, fallecido, quien fue una de las personas que hizo los primeros trabajos científicos sobre la numismática de esta época. Y quiero hacerle un homenaje especial a alguien que está ausente y a quien todos recordamos como la persona que ha contribuido de una manera especial al conocimiento y a la catalogación de la numismática colombiana y también de la venezolana, don Jorge Emilio Restrepo, que desafortunadamente no está con nosotros el día de hoy. Vamos a tener una temática extensa, voy a tratar de ir lo más rápido posible y voy a tratar de cubrir los temas focalizándome solamente en aquellos aspectos que sean importantes. El texto de la charla luego se va a compartir y ustedes podrán ir sobre el texto. Hay mucho texto, voy a tratar de concentrarme en las imágenes. Vamos a tratar, a modo de introducción, y en esto sigo la misma escuela de don Jorge Becerra, la introducción de qué pasó con el circulante previo a la época de la Guerra de Independencia. Vamos a hablar de la Casa de Moneda de Caracas, que comenzó en 1802, no para fabricar moneda, sino solo para fabricar señas para ser utilizadas en el comercio. Y explicaré la razón legal de esto. Vamos a hablar del circulante de la Primera República de Venezuela, que funcionó de manera efímera entre 1811 y julio de 1812. Luego vamos a proceder a tratar las acuñaciones de cobre de Caracas, las macuquinas de Caracas y su proceso como imitación de las macuquinas limeñas y potosinas. Vamos a seguir con la acuñación de las monedas provinciales llamadas morilleras, que son el equivalente de las piezas de 2 reales de Santa Marta, como veremos más adelante. Para continuar con las acuñaciones provinciales de Maracaibo, Barinas, Guayana. Vamos a hablar de las macuquinas no atribuidas o no identificadas y vamos a hablar de las macuquinas acuñadas en Colombia que también de alguna manera pasaron la frontera hacia Venezuela. Por último, para cerrar, vamos a tratar el tema de la China, que ustedes la conocen como chipichipi, son 2 nombres para la misma señora. Venezuela fue una de las provincias más pobres de España en América. El circulante venezolano siempre fue escaso, siempre fue exportado en condiciones de saca de moneda y pasamos mucho trabajo para poder tener circulante para hacer las transacciones, sobre todo en el comercio local. Uy, espérate. Señor.
No sé ¿por qué no me das el mío? Ese es el de suyo. No, este es el mío. Sí, señor. Con el de arriba, con las flechas. Derecha avanza, izquierda devuelve. Pero fíjate, le doy, no pasa. Ok. Solamente para que tengamos una idea de qué es lo que significaba la Capitanía General de Venezuela, hablemos de la existencia de las provincias que la conformaban. En primer lugar, la provincia de Venezuela, que correspondía desde Coro hasta casi la mitad del oriente venezolano, la provincia de Cumaná o de Nueva Andalucía, cuya capital era Cumaná, la provincia de Margarita y la provincia de Trinidad, que era una de las islas de Barlovento y que se perdieron ante la conquista de Inglaterra en 1797. Y luego tenemos la provincia de Maracaibo, que no siempre fue parte de Venezuela, puesto que previamente había pertenecido al Virreinato de la Nueva Granada y que dependía en lo económico de un situado que venía de México. Y finalmente la provincia de Guayana, que como ustedes saben también, estuvo perteneciendo al Virreinato de la Nueva Granada hasta que fue reasignada a la Capitanía General de Venezuela con su creación en 1777. Un dato interesante que yo trato de promover en todas mis charlas es que Venezuela tuvo un circulante único en las provincias españolas de América, que fueron las perlas. Recordemos que las perlas fueron la primera riqueza encontrada por los españoles en América. El descubrimiento que se produjo en 1492, si consideramos que hubo que esperar hasta 1519 que se iniciara la conquista de México o a 1531 que se iniciara la conquista del Perú, implicó que los españoles hicieron una empresa de conquista muy larga en la cual no necesariamente encontraron riquezas. Colón, en su tercer viaje en 1498, llegó a las costas de Venezuela y encontró perlas en la zona de lo que hoy es Margarita. Eso determinó el establecimiento en fechas tan tempranas como en 1500 de rancherías para explotar las perlas de los bancos de Coche, Cubagua y Margarita. Y las perlas llegaron a ser tan importantes que determinaron la fundación de una ciudad, Nueva Cádiz de Cubagua, que llegó a tener tributación importante, llegó a tener una población en un islote que no tenía agua corriente, que el agua se llevaba desde la costa firme de la ciudad de Cumaná, pero que llegó a tener 1.500 habitantes en 1515 y que producía 15.000 ducados de quinto real en esa época. Las perlas llegaron a ser de uso tan extendido en Venezuela que se utilizaban hasta en Caracas, cuando ya Caracas estaba fundada después de 1567, y se utilizaban en pago de transacciones menudas. Hay un decreto de Simón de Bolívar, el abuelo, o Simón de Bolívar el Viejo, que era antepasado del libertador Simón Bolívar, dando una ordenanza por la cual se recibían las perlas de rostrillo, que eran las perlas que no se utilizaban en joyería, las perlas imperfectas, y tenían una equivalencia de curso legal por el monto de 11 piezas de rostrillo por 2 reales de plata. Al agotarse los bancos de perlas, esta realidad cambió. Caray. Ahora, ok. Por supuesto, al igual que en el resto de América, el oro y la plata corriente circularon. También circuló esto que está a la derecha, que es lo que llamamos nosotros oro cochano, que es oro aluvional, que se encontraba en algunos ríos del territorio nuestro. También la riqueza venezolana se basaba en una explotación agrícola donde sin duda el cacao se convirtió en una fuente principal de riqueza. El cacao se cultivó extensivamente en la costa venezolana, desde el occidente, en un sitio al sur del lago de Maracaibo, que se llamaba Gibraltar, que incluso fue atacado por los piratas en ocasiones, que tuvieron que pasar por la barra de Maracaibo para poder llegar a Gibraltar. Gibraltar era un pueblo rico, como en la zona central de Venezuela, donde estaba Chuao, que producía en la época lo que se consideraba el mejor cacao del mundo, y en el oriente venezolano también, en las zonas de las costas de Paria, se producía un cacao de excelente calidad. Igualmente en el centro, en las zonas de Barlovento. Vamos a decir entonces que había un sistema monetario que se fue construyendo donde
había, en primer lugar, un sistema monetario bimetálico. Bimetálico como en el resto de la América Española. Es decir, en América Española no circulaba cobre. Esto hay que hacerle dos acotaciones. Hubo cobre al comienzo, en el siglo XVI, con las monedas que se trajeron desde España. Ya tuvimos la excelente presentación que nos hizo Jorge Proctor el día de ayer, que además nos arrojó luces sobre temas que eran absolutamente ignotos para todos nosotros. Pero una vez que se eliminó la circulación de moneda de cobre, en la América Española se implantó un sistema bimetálico que funcionaba en oro y plata en proporciones de 16:1, y esa era la única posibilidad legal de emitir moneda en todo el continente, en toda la América Española. Pero ese sistema bimetálico del oro y plata, llevado a territorio venezolano, se tradujo en algo que se fue construyendo poco a poco, que era ese sistema funcionaba para el comercio internacional, es decir, la exportación de nuestros productos y la importación de los productos que se recibían en el país, y para las grandes transacciones, sean de ganado, sean de tierras, sean de propiedades en las ciudades, que se pagaban en base a ese monetario. Pero también había un régimen local para las pequeñas transacciones, donde funcionaban, como veremos más adelante, las macuquinas principalmente de Potosí y de Lima. Por supuesto, los dos pilares de nuestra economía eran la exportación de cacao, en general desde toda la costa venezolana, y en el caso específico de Guayana y de Maracaibo, la plata fuerte mexicana, que entraba como situado para sostener las administraciones de esas dos provincias, y la plata mexicana y el oro que entraba como consecuencia de la exportación del cacao. Venezuela también exportó, como ya lo veremos, otros productos. Una aclaratoria, ya que estamos hablando de cacao, y para aquellos que les guste el cacao, que proporciona felicidad siempre. En Venezuela usábamos dos conceptos, el concepto de una persona mantuana y el concepto de un gran cacao. Un mantuano se refería a las personas de clases altas, porque en las iglesias venezolanas no se permitía sino a las mujeres de procedencia o de estratos sociales altos usar las mantillas en las iglesias. Entonces, por esa derivación, mantuano era personas que pertenecían a la nobleza criolla en Caracas. Y la expresión gran cacao se refería a los hacendados que formaban parte de esa misma nobleza y luego a otras personas que se fueron incorporando a la sociedad venezolana, como los canarios, que desarrollaron cultivos importantes de cacao y acumularon fortuna. El cacao se transaba con equivalencias con el oro y la plata en condiciones casi que de igualdad. Incluso hasta muy tarde encontramos documentación del libertador Simón Bolívar mandando entregar fanegas de cacao en Madrid para pagar o para adquirir bienes y servicios. Venezuela también exportaba índigo, zarrapia, añil, carne salada y tabaco. El tabaco de la provincia de Barinas estaba considerado como uno de los mejores tabacos del mundo en su época. Y la carne salada que se exportaba por Barcelona servía, el tasajo, la carne salada, era lo que se utilizaba en las flotas que iban de regreso a la península ibérica como alimento para las tripulaciones. Ya me estoy teniendo problemas con esto. No. ¿Necesita devolverse? Necesito devolverme, sí. ¿Es posible? Sí, ¿será que me pones el otro? Vamos a ir adelantando mientras tanto. Lo importante de ese sistema de una economía formal, legal, basada en el sistema bimetálico y luego una economía local para las cosas de detalle, estableció una dinámica en el comercio para las grandes transacciones y otro para el pueblo. Pero siempre se sufrió de una enorme escasez de circulante en Venezuela. Esta situación se prolonga durante la última mitad del siglo XVIII.
pero se complica con la incorporación de la Compañía Guipuzcoana por iniciativa del rey Felipe V, que le da la oportunidad a esta compañía de mantener un monopolio comercial en todo lo que entraba o salía de Venezuela como mercadería. Y la presencia de la Compañía Guipuzcoana ordenó el comercio. Ok, estamos llegando. La Compañía Guipuzcoana estableció un monopolio comercial y básicamente regulaba el precio del cacao al que se le compraba a los hacendados, lo que creó muchas fricciones con los grandes cacaos y a su vez tenía el monopolio de la importación de las mercaderías que venían de Europa. Eso, por supuesto, provocó o multiplicó las iniciativas de contrabando en un país que tenía una costa muy extensa, que tenía enfrente a Curazao con los holandeses, tenía a los ingleses en Trinidad, tenía a los ingleses en San Tomás, tenía a los franceses, a los holandeses al este en las Guayanas. Entonces, por supuesto, había una activa, un activo contrabando llevando mercaderías de contrabando. Inclusive, el contrabando lo hacían personas que se suponía que eran muy promonárquicos. Tenemos evidencia de que los curas dominicos que estaban en las misiones del Caroní, que eran supremamente ricos, comerciaban directamente con los holandeses de Surinam sin ningún problema. Aquí tenemos una acción de la Compañía Guipuzcoana. Lo importante de la Compañía Guipuzcoana es que en el periodo en que la Compañía Guipuzcoana funcionó, se importaron cantidades importantes de macuquinas, limeñas y potosinas para suplir la escasez de numerario que había en el país. De manera que las macuquinas que estaban siendo desmonetizadas en Perú a partir de 1752 y en Lima y en Potosí a partir de 1773, en gran medida vinieron a parar a Venezuela, como también vinieron a Colombia, como también fueron a parar a Centroamérica. A Venezuela principalmente llegaban monedas macuquinas de 2, 1 y medio reales, lo que coincide con lo que acaba de expresar Jorge Becerra hace un instante. Se estimaba para comienzos de 1800 que 1/3 del circulante que había en el país era macuquina, potosina y limeña de baja denominación. Hubo iniciativas para resolver la falta de circulante. En 1787 se trató de acuñar moneda provincial en la Seca de México para que circulara en la provincia de Venezuela y en las islas de Barlovento, lo que implicaba también la isla de Trinidad. Se hicieron los contratos, se acuñaron las monedas, incluso se embarcaron para que vinieran a Trinidad y cuando las monedas llegaron, llegó la contraorden, las hicieron regresar a México y las fundieron. ¿Por qué razón? Porque estas monedas tenían los mismos diseños de las monedas de curso legal, de ley y peso completo, pero tenían un grosor más delgado y pesaban 40% menos en plata. Después de que las habían hecho, se encontraron con que estas monedas se confundirían fácilmente y podrían ser exportadas de Venezuela para cualquier otra colonia americana para ganarse el 40% de diferencia. De estas monedas solamente conocemos un ejemplar de la de $1, que lo encontró el doctor Tomás Estor, y una pieza de $2 que encontró Mike Donegan en los archivos de la American Numismatic Society en Nueva York. ¿Cómo influye el tema de las monedas potosinas y limeñas en el circulante? Bueno, aquí tenemos una muestra de lo que podía haber circulado igual en Colombia como en Venezuela. Monedas principalmente, ya hemos dicho, de 2 y de 1 reales, pero también para las transacciones importantes de 4 y de 8 reales. En 1802 la escasez de circulante era tan acuciante que la presión de los comerciantes sobre el cabildo y sobre el capitán general lo llevaron a tomar la decisión muy riesgosa, porque era ilegal, de comenzar a acuñar algo que permitiera paliar la falta de circulante. Entonces decidieron que iban a acuñar nada que se denominara monedas, sino que se denominara señas. Y entonces
Arrancaron con una casa de moneda que para los parámetros de la corona española era absolutamente ilegal porque la potestad de establecer una casa de moneda correspondía estrictamente a la corona, de manera que un capitán general no tenía dentro de sus atribuciones y potestades la posibilidad de inaugurar o de decretar la construcción y la puesta en funcionamiento de una ceca. Sin embargo, así se hizo y las señas que se fueron acuñando ayudaron a resolver el problema de circulante en la ciudad de Caracas. Y fue tan exitosa la experiencia que luego ciudades aledañas como Petare o como Santa Lucía empezaron a pedirle al Cabildo de Caracas que le acuñaran un poco más de eso para que ellos también pudieran resolver sus problemas. Todas estas piezas son supremamente raras. Vamos a llamarlas ahora, vamos a ponerles un nombre, ya dijimos que son señas, pero vamos ahora a llamarlas los cobres acuñados en Caracas en tiempo de Carlos IV. Creo que es una manera simple de poder hacer las atribuciones y que nos permite seguir la secuencia de la exposición. A la derecha tenemos un octavo de 1805 que es muy famoso porque viene de la colección Norweb, pero a su vez venía de la colección von Robert y luego lo compró Emilio Ortiz y después lo tuve yo. Lo cierto es que estas señas se acuñaron entre el año de 1802 y 1805. La acuñación comenzó en junio de 1802 y las primeras piezas entraron al mercado en noviembre de ese año. Se conocen 3 fechas y 2 denominaciones, cuartos de reales y octavos de reales. Vamos a ver las monedas simplemente. Estas monedas no aparecen publicadas casi que en ninguna parte, de manera que la oportunidad de poder verlas ya es un motivo apropiado para hacer esta presentación. Esta foto no se ve muy bien, pero es un octavo de 1804. Aquí tenemos un cuartillo de 1802. La verdad es que la luz no nos ayuda. Si se pudieran terminar de bajar las cortinas sería ideal. Y aquí tenemos una ilustración del famosísimo y emblemático cuarto de 1804 que está en la colección del Banco de Maracaibo y que hoy forma parte de la colección del Banco Central de Venezuela en su sucursal que está en la ciudad de Maracaibo. Se conocen 3 cuartos de 1804, de los cuales 2 están en la colección del Banco Central, uno en la sede de Caracas y otro en la sede de Maracaibo. Hasta donde yo sé, existe otro más, que era el que tenía la colección del doctor Tomás Estor, y se habla de la existencia de un cuarto ejemplar. Esta se considera la moneda reina de las monedas venezolanas. Aquí tenemos un cuarto de real de 1805 con el 4 retrógrado que está en la colección del Museo Británico. Yo no sé si será posible bajar las luces o apagar las luces porque no se ven las fotos. Apagarlas completamente, por favor. Bueno, mejoró un poquito. Vamos entonces a hablar de la Guerra de Independencia, habiendo hecho esta introducción que ya fue un poquito larga. Aquí tienen un mapa de lo que era la Capitanía General de Venezuela en 1810, ahora sí perfecto, muchas gracias. Donde se aprecian las provincias que antes les ilustré, Guayana, Cumaná, Margarita, la provincia de Caracas, la provincia de Barinas y la provincia de Maracaibo. Estoy teniendo problemas aquí para… Ok. Como todos ustedes saben, el Acta de Independencia de Venezuela se firmó el 5 de julio de 1811. 7 provincias votaron a favor de la independencia. La de Caracas, Cumaná, Barquisimeto, que era parte de la provincia de Caracas, Barinas, que era una provincia per se, Mérida, que era parte de la provincia de Maracaibo, Margarita, que era una provincia sola, y Trujillo, que también formaba parte de la provincia de Venezuela. Coro, Maracaibo y Guayana se abstuvieron y permanecieron fieles a la corona,
literalmente durante todo el proceso de la Guerra de Independencia. Señalar que fueron 7 las provincias que votaron a favor de la independencia tiene que ver con uno de los símbolos importantes de nuestro país, que es nuestra bandera. La bandera de Venezuela tiene 7 estrellas y eso obedece a la existencia de estas 7 provincias. En épocas recientes se agregó una 8ª estrella para complacer a la provincia de Guayana, pero yo no entiendo por qué entonces Maracaibo y Coro no tuvieron el mismo privilegio. Ah, caray. ¿Será que alguien me... ¿Ah? No te entiendo. ¿Por qué no me hace usted el favor y me va pasando las láminas cuando yo le vaya indicando? Vamos atrás. Sí, vamos atrás. Más atrás. Ok, allí. En la siguiente. Vale, te lo agradezco. Ok. Solamente para hacer un rapidísimo vuelo rasante sobre los principales hitos del proceso de la gesta de independencia en Venezuela. La independencia se declara el 19 de abril de 1810. En 1811 se firma el Acta de la Independencia, nace la Primera República, se designa al general Francisco de Miranda como generalísimo de los ejércitos patriotas. En octubre de 1811 se dicta una ley de papel moneda y se emiten papeles para suplir la falta de recursos que tenía la Primera República. Como todas las primeras repúblicas de todas las naciones americanas, había muchísima ideología, muchísimos sentimientos, muchísimos principios, muchísimos valores, pero poca plata y poco sentido práctico de cómo manejar la guerra. Así pues, nuestra Primera República, siguiendo la experiencia que se había hecho durante la Revolución Francesa, donde el generalísimo Francisco de Miranda había estado presente, decidió acuñar emitir papel moneda, que tuvo una pésima aceptación por parte del público. Literalmente hubo que forzar a los comerciantes a recibirlo y solamente lo utilizaban para el pago de los impuestos. Pero eso provocó un descrédito de la población en general respecto de las nuevas autoridades, que contribuyó junto con otros factores religiosos e incluso por desastres naturales a la caída de la Primera República. El problema se hizo tan agudo que luego hubo que emitir papel moneda de menor cuantía con piezas de 2 reales que se acuñaron en noviembre de ese mismo año. Hubo un terremoto desastroso en 1812 que por alguna casualidad del destino solamente afectó a las ciudades que apoyaban a la causa patriota y no afectó a ninguna de las ciudades que apoyaban a la monarquía, y eso fue utilizado por la Iglesia para decir que Dios estaba en contra de los rebeldes, y básicamente pues esos factores se fueron confabulando para determinar el destino de derrota de la Primera República. Vamos pasando. Es que si tiene problemas, yo no sé qué es lo que pasa. Bueno, lo cierto es que en junio, estamos un poquito más atrás. Ok, allí, una más atrás. Lo cierto es que cae la Primera República en 1812 con la firma del armisticio entre el general Miranda y el general Monteverde. Monteverde no respeta los términos del armisticio y sale a perseguir a los patriotas. Cae la Primera República. Una de las manifestaciones tardías
de reacción de la Primera República para tratar de eludir el destino de fracaso que tenía asignado fue la acuñación de moneda en junio de 1812. Esta moneda se hizo entre los meses de junio, julio y comienzos de agosto. Básicamente se acuñaron monedas de plata y de cobre, de 1 real y de medio real, y luego de 1/4 y de 1/8 de real. Las monedas de plata se acuñaron literalmente en las semanas previas a la firma del armisticio y fueron acuñadas en la Seca de Caracas con plata que el propio libertador Simón Bolívar llevó al cuño para fundir la vajilla de sus casas y poder tener recursos para pagarle a las tropas que estaban estacionadas en su finca de San Mateo, impidiendo el paso de las tropas realistas hacia la capital. Aquí tenemos a la derecha un ejemplar del real de 1812, que se conserva en la colección de la American Numismatic Society. Vamos a continuar. Se conoce una prueba de esta pieza muy rara que interesantemente había sido reproducida en la colección de Jules von Robert en 1878 y de allí ha seguido apareciendo y siempre es la misma pieza. Seguimos. El medio real es mucho más raro que la pieza de 1 real y la explicación es que cuando Bolívar fue al cuño a recoger la plata acuñada solamente habían acuñado las piezas de medio real y esas fueron las que él tomó y se llevó a San Mateo. Por lo tanto, esas piezas entraron en la circulación y se perdieron. En muchos casos aparecen con agujeros, puesto que la gente se las guindaba para demostrar su afiliación a la causa patriota. Los ejemplares conocidos que no tienen hueco son escasísimos. Seguimos. Aquí tenemos la pieza de 1/8, sigue. Y tenemos las piezas de 1/4 de real. También se conoce un ensayo en plomo del 8avo que se conserva en la colección del Banco de Maracaibo. Es supremamente raro, es el único conocido. También, hay otro más en la colección de la Fundación Bulton, pero el diseño es diferente, no tiene las aspas que están en el lado izquierdo. Una vez que el general Monteverde entra en Caracas, a comienzos de septiembre de 1812, decide como un acto anacrónico, puesto que Fernando VII había ascendido al trono en 1808. En 1812 se hace la jura de fidelidad a Fernando VII en la ciudad de Caracas. Si ustedes ven la pieza que se muestra a la derecha, dice Domingo de Monteverde le proclamó en Caracas el 24 de septiembre de 1812. Y también llama la atención la denominación Rey de las Españas. Es una de las primeras piezas donde aparece la designación del Reino de España como las Españas. Es poderosamente interesante señalar el hecho de que entrando apenas a comienzos de septiembre, ya el 24 de septiembre hicieran la jura, que probablemente se dispersó o se entregó posteriormente, pero esto demuestra el deseo profundo de Monteverde de afincar y de reafirmar la soberanía española en la capital. Pasemos. Vamos entonces ahora a entrar en las monedas caraqueñas en tiempo de Fernando VII. Aquí tenemos 1/4 de real de 1813. En 1813 se reanuda la acuñación de moneda de cobre en Caracas. Tenemos que mencionar, porque brincamos la lámina donde estaba la síntesis histórica, hablamos de la caída de la Primera República, vamos a decir que Bolívar, huyendo de Venezuela, viene a Colombia, consigue el respaldo, como todos ustedes conocen, del gobierno de Colombia y regresa a Venezuela en 1813 con su campaña admirable, entra en Caracas triunfante y comienza la Segunda República para nosotros. Esta Segunda República también fue de una duración efímera, puesto que duró hasta julio de 1814. Lo cierto es que cuando los patriotas regresan a Caracas y por supuesto retoman el control del cuño, la experiencia amarga que había tenido el Libertador con el tema de la economía, del dinero y de los fondos para financiar el esfuerzo de guerra,
determinó al Libertador a utilizar la Casa de la Moneda, como lo veremos más adelante, para la acuñación de macuquinas caraqueñas a imitación de las potosinas y limeñas. Se inicia durante ese año de ocupación patriota de la capital la acuñación de macuquinas. Cae la Segunda República cuando el general José Tomás Boves entra en Caracas y al regresar el general Boves a Caracas reabre el cuño y por supuesto manda a destruir todas las monedas patriotas y manda a comenzar a reanudar la acuñación de moneda de cobre como las señas que se habían hecho en tiempos de Carlos IV. Al mismo tiempo que se hicieron las piezas de cobre caraqueñas, también se continuó la acuñación de macuquina caraqueña, es decir, coexistieron las acuñaciones de platas macuquinas con las acuñaciones de cobre que estamos viendo en las imágenes. Se hicieron cuartos y octavos de cobre, básicamente en el periodo que va desde 1813 hasta 1821, cuando cae el gobierno realista y se consolida la independencia definitiva de Venezuela. No hubo acuñaciones en todos los años. Quiero señalar un aspecto que me parece muy importante y es que no fue una casualidad que se acuñaran cobres en Caracas en 1813. No es una casualidad que se hayan acuñado monedas de cobre simultáneamente, también de manufactura realista, en 1813 en Maracaibo, en Santo Domingo, en Santa Marta y en Guayana. He encontrado evidencias, pero no he logrado encontrar los documentos definitivos que demuestren que las Cortes de Cádiz autorizaron a algunas ciudades que no tenían casa de moneda a acuñar moneda de cobre para paliar los problemas de circulante. Pero entiendo que todo esto obedece a unas autorizaciones otorgadas desde las Cortes de Cádiz en época de la dominación napoleónica de la península para permitir que las provincias americanas, en las ciudades que tenían cierta importancia pero que no tenían seca, pudieran resolver sus problemas de circulante. Vemos, por supuesto, también las piezas de Popayán de 1813, que Jorge nos acaba de aclarar que no son realistas, sino que son patriotas. Seguimos. Bien, solamente para tener una ilustración sobre los elementos del diseño de los cuartillos y de los octavos, básicamente un monograma de Venezuela con las ramas y la denominación por un lado, y la corona, las ramas, el escudo con la cruz de Santiago y el león. Hay un dato interesante que tiene que ver en Venezuela, que no tiene una correspondencia ni en Potosí ni en el Nuevo Reino, y es que Caracas, el nombre completo de Caracas es Santiago de León de Caracas. Y la existencia del León de Santiago hace que en las acuñaciones caraqueñas encontremos monedas donde los cuarteles no están invertidos, están puestos en el orden correcto, pues se le está poniendo, contraviniendo la heráldica española, se pone adelante el león y a la derecha el castillo, como lo veremos en algunas acuñaciones que vamos a ver posteriores. Seguimos. Los cuartillos de Caracas fueron utilizados ampliamente, terminaron siendo utilizados como fichas, pero inclusive ya después de la batalla de Carabobo, los españoles continuaron con su esfuerzo de guerra y mantuvieron cabezas de playa en la costa venezolana, como también lo hicieron en el Perú y en otros sitios. En Venezuela se mantuvieron controlando Coro, Maracaibo y Puerto Cabello. Puerto Cabello era el acceso a la zona central de Venezuela. Y los españoles mantuvieron un esfuerzo de guerra hasta 1823, cuando el general Páez finalmente conquistó Puerto Cabello. En Puerto Cabello se resellaron algunos cuartillos de Caracas con ese resello que lo llaman en algunos sitios arábigo y en algunas referencias antiguas españolas decían resello de Sumenep. En realidad no sabían de lo que estaban hablando. Continuamos. Las macuquinas de Caracas. Ya hablamos de las monedas de cobre, vamos a hablar ahora de las monedas macuquinas. Primero, obedecen a una necesidad de proveer de circulante para restablecer la normalidad del comercio en un país que estaba agobiado y agotado por la guerra,
donde los realistas que se habían marchado se habían llevado su patrimonio en moneda, llevándose toda la moneda fuerte, y el país se encontraba absolutamente seco de circulante. La intención fundamental de estas macuquinas era restaurar la confianza del público, puesto que venían de la decepción del papel moneda de la Primera República. Es decir, era muy importante para el libertador Simón Bolívar y para las autoridades patriotas recuperar la confianza de la gente en que ellos podían manejar la economía. Eso era determinante para lograr un éxito en la guerra. Luego, por supuesto, necesitaban obtener un beneficio. Como muy bien apuntó Jorge Becerra en su presentación, las casas de moneda siempre fueron un recurso para financiar a las autoridades. Los ingresos venían de dos partes, de las aduanas y de la SECA. Entonces, una SECA que produjese recursos ayudaba a financiar el retroceso de la guerra en un esfuerzo bélico. Perdón. Sí. Hay que entender que las macuquinas caraqueñas patriotas son acuñaciones de emergencia hechas por una autoridad legalmente constituida. Es decir, no son acuñaciones hechas por particulares, no son acuñaciones hechas para crear circulantes, estaban ordenadas por la autoridad vigente, que eran las autoridades patriotas. Las macuquinas caraqueñas realistas que la continuaron, en cambio, podríamos entenderlas con otro nombre, como unas monedas provinciales, aun cuando no habían sido autorizadas por la corona. Pero vamos a decir que hay una distinción entre la legitimidad de las macuquinas caraqueñas patriotas, que sí fueron autorizadas por una autoridad, mientras que las realistas, que debían haber sido autorizadas por la corona española, pues fueron autorizadas por un general que estaba al mando en un sitio que estaba en guerra. Hasta ahora no hemos podido distinguir cuáles son las patriotas de las realistas, pero tenemos una aproximación. Se podría afirmar con bastante probabilidad que las patriotas, que fueron las primeras, que eran las que tenían el problema de tratar de recuperar la confianza del pueblo, se hicieron a imitación de las potosinas y limeñas. Las que las siguieron, que fueron las realistas, tienen unas denominaciones de fecha que podrían ser atribuidas a años, pero ya veremos también que los años no coinciden. Entonces, el racional de esta hipótesis, que no es sino una hipótesis porque hasta la fecha no hay ninguna evidencia documental, es que las macuquinas, que son plenamente de imitación, buscaban apoyarse o recuperar la confianza del público y se apoyaban en las macuquinas limeñas y potosinas a las cuales imitaban. Seguimos. Bueno, haciendo una clasificación muy rápida, ya dijimos que había habido un primer periodo patriota continuado de un periodo realista. La Segunda República cae en 1814. El general Boves fallece en la batalla de Urica, pero poco tiempo después llega el general Morillo desde España con su flota de pacificación y 15.000 soldados que entran a Venezuela por la isla de Margarita en 1815 y terminan entrando en Caracas en 1816. ¿Qué ocurre en ese momento? El general Morillo, en cambio, era un militar de carrera, funcionario que venía de pelear en las guerras napoleónicas y que sí entendía el tema legal y que sí sabía que acuñar moneda que no hubiese sido autorizada por la corona era algo ilegal y que lo podían enjuiciar por eso. Su primera medida con la Casa de la Moneda fue paralizar el cuño hasta que consiguió los permisos. Entonces la Casa de la Moneda permaneció un periodo de tiempo cerrada hasta que, habiendo obtenido autorización de la Audiencia de Santo Domingo, reanudaron las acuñaciones en 1816. Luego mandó a pedir maquinaria a la SECA de México y al traer maquinaria de México pudieron masificar la acuñación de moneda, como vamos a ver después. Yo me voy a brincar muchos datos para no aburrirlos, eso lo van a poder leer ustedes en las láminas. Vamos a continuar. Vamos a ver monedas, que es lo que a todos nos gusta. En la primera etapa, arriba a la derecha, tenemos las monedas macuquinas de la primera etapa, 742, 182, y la segunda etapa, que es la que corresponde a la reapertura de la Casa de Moneda en tiempos de Morillo, son cospeles redondos y tienen fechas que coinciden con las fechas
cronológica. Ese 816 coincide con 1816. Continuamos. ¿Cómo fue el proceso para establecer la copia de las monedas caraqueñas respecto de las potosinas? Aquí tienen un ejemplo de lo que eran las monedas potosinas que existían. Pasamos. Aquí tienen un ejemplo de las monedas limeñas que existían, haciendo la salvedad de que probablemente las monedas que circulaban en la provincia de Caracas serían más parecidas a las de abajo, desgastadas, que a las de arriba, que están conservando la mayor parte de sus elementos del diseño. Continuamos. Un punto importante, y creo que es fundamental hacerle un reconocimiento al doctor Tomás Estor, ya desde 1975, él logró establecer la identidad de las macuquinas caraqueñas comparando los cuños de las piezas de las pesetas macuquinas con las piezas de cobre. Así ustedes pueden ver, por ejemplo, en la imagen de abajo, la fecha 184 que está a la derecha, tiene un 4 que es exactamente igual al de la pieza de cobre de 1813 que tenemos a la izquierda. Arriba, el 2 reales macuquino 183, vemos que el 3 es exactamente igual al 3 que usaban los cuartillos de cobre de 1813. Y si ven ustedes la corona del cuartillo de cobre, tiene una especie de palomita. Esa palomita se repite como adorno en el campo de las piezas de 2 reales macuquinos. Este dato técnico, producto del análisis de las monedas, fue lo que le permitió al doctor Estor dilucidar lo que había sido una confusión desde literalmente von Robert en 1878 hasta todavía tan tarde como 1960 en la mayor parte de los catálogos que existían para la época. Cabe decir, como decía muy bien nuestro amigo Jorge Becerra hace un rato, hubo contribuciones que aclararon y hubo contribuciones que confundieron más. Así tenemos, por ejemplo, como de una manera muy visionaria, en 1919 José Toribio Medina, en su tratado sobre las monedas obsidionales hispanoamericanas, ya hizo la atribución correcta de las macuquinas caraqueñas, pero él iba contracorriente, estaba tratando de imponer un criterio que no estaba todavía bien desarrollado y bien soportado, y tenía que enfrentarse a la autoridad dogmática del catálogo de von Robert, que las atribuía a Lima en tiempos de Felipe V. Mientras que luego, para mayor desastre, vino Fosalva en 1944 y volvió a decir que no eran caraqueñas. Seguimos. Otra de las contribuciones importantísimas del doctor Estor al análisis de las monedas macuquinas, que podemos aplicar luego al análisis de las macuquinas de otras ciudades y de otras provincias, es que logró establecer la existencia de cadenas de troqueles. Una de las cosas que hemos dicho o que hemos escuchado en el día de hoy es que los troqueles eran reutilizados hasta el cansancio. ¿Por qué razón? Porque los troqueles eran costosos. Fabricar un troquel, y sobre todo en un sitio donde no había una casa de moneda seria, era una labor que implicaba un gasto de dinero importante, que reducía la utilidad de la casa de la moneda, y al mismo tiempo los troqueles se trataban de utilizar hasta que ya no daban más. Y en algunos casos se reparaban, en otros casos se partían y se desechaban. Pero por la reutilización de los troqueles, vemos que hay muchas macuquinas de diferentes fechas que tienen reversos iguales o elementos iguales en las partes donde no está la fecha, donde podemos establecer lo que llamó el doctor Estor cadenas de troqueles. De manera que todas las monedas que participaban o gozaban de la identidad de troqueles, podíamos decir con toda seguridad que tenían el mismo origen. De esa forma se pudo hacer la atribución dentro de ese universo grandísimo de monedas que eran todas ininteligibles, se pudo por fin establecer, bueno, cuáles eran las que podemos afirmar con seguridad que sí son caraqueñas. Podemos decir también que había muchas que no se sabían si eran o no caraqueñas. Aquí habría que aplicar aquel famoso precepto que se utilizaba en la antigüedad, que usaban los viejos para hablar de sus hijos y de sus hijas, cuando decían, los hijos de mis hijas, mis nietos son, pero los hijos de mis hijos, quién sabe de quién son, ¿verdad? Continuamos.
Aquí van a ver ustedes y van a poder apreciar por qué se produjo el fenómeno de imitación. Las monedas de la izquierda son limeñas, las monedas de la derecha son caraqueñas. Ahí ven ustedes un 2 reales típico peruano de 1741, donde ustedes pueden ver que la moneda caraqueña, que tiene la misma fecha, simplemente lo que estaba era tratando de reproducir algo con lo que el público ya estaba familiarizado y podía reconocerlo y aceptarlo sin mayor problema. Abajo tienen un real de Lima de 1723, no conseguí uno de 1721 para propósitos de la presentación. Pero aquí vemos cómo se produjo la imitación de las macuquinas caraqueñas por las monedas limeñas. Pasamos. Aquí tenemos igualmente la explicación de por qué hay fechas que resultan difíciles de comprender. A la izquierda tienen ustedes un realito de Potosí de 1693 del ensayador BR. A la derecha ven un realito caraqueño 931. Lo que ocurre es que la persona que grabó el 931 confundió del lado derecho la columna del capitel y la confundió y la construyó como un 1, cuando en realidad no era sino el lado derecho, la columna del lado derecho de la moneda potosina. Las monedas potosinas eran más crudas que las limeñas y eso generó esos errores. Seguimos. Igualmente a la derecha tienen ustedes una pieza 421, que en realidad era 742, pero se perdió el 7 y ganó un 1, que lo ven ustedes apenas esbozado del lado izquierdo, que no es sino un repique de la columna del lado derecho. Seguimos. Tienen otras piezas que vienen de un famoso entierro que se encontró en la ciudad de Cumaná, producto de la huida de Oriente en 1814. Estas piezas están nuevas. Seguimos. Aquí tenemos otras más. Aquí vamos a pasar rápido solamente para ilustrar las piezas. 182 nos plantea un problema, porque 182 no corresponde con una imitación, podríamos decir 1682, pero podría también interpretarse 1812. Pero sabemos que en 1812 se habían hecho algunos ensayos para hacer macuquinas, pero nunca llegaron a sacarlas a circulación. De manera que esta podríamos quizás atribuirla al periodo realista, pero esto solo es una hipótesis que todavía espera por alguna evidencia documental para poder confirmarse. Seguimos. Seguimos. Aquí tienen otras piezas más del periodo de imitación. Seguimos. Otras piezas más del periodo de imitación. Seguimos. Esta es curiosa. La pieza 281 es una de las más raras. Vamos a encontrarnos que cuando la Casa de la Moneda cierra en 1815 por instrucciones del general Morillo y reabre de nuevo en 1816, comienza a acuñar unas macuquinas que tienen un cospel redondo, pero utilizando los troqueles que se habían utilizado en el periodo de 1813 y 14. Entonces, estas monedas podríamos atribuirlas a 1816, aprovechando los troqueles viejos, aun cuando corresponden a piezas del periodo de imitación. Seguimos. Aquí tenemos más piezas del periodo de modificación, 182, 183 y 184, que podríamos intuir que corresponden con los años 1812, 13 y 14, pero como ya les expliqué, en el año 12 no se habían hecho macuquinas. Seguimos. Aquí tenemos en cambio las piezas del periodo de adaptación, un cospel redondo. La del medio tiene un corte recto a la izquierda porque probablemente era el bocado sacado del borde del riel de plata de donde sacaron el cospel, pero la pieza es redonda. Estas piezas, como ustedes ven, yo trato siempre de incorporar en mis presentaciones piezas que se encuentren en colecciones de museos públicos, como la que tenemos a la derecha de la American Numismatic Society, o en la lámina siguiente, donde tenemos la del Bode Museum de Berlín. Esta moneda fue muy interesante para irla a ver, puesto que el doctor Storr y los investigadores que me precedieron nunca tuvieron acceso al Museo de Berlín porque estaba en la Alemania comunista y no permitían acceso a personas del mundo occidental allí a hacer investigación. Yo pude entrar después de la caída del Museo del Muro de Berlín y tuve la fortuna de que me permitieran encontrar algunas piezas maravillosas que se encuentran en esa colección.
A la derecha, perdón, fíjense ustedes, allí tienen a la derecha una pieza 182 que no corresponde con el periodo de Morillo, tiene un cospel redondo, pero corresponde con un troquel de las piezas macoquinas de 1813 y 14. Seguimos. Vamos entonces a ver cuando Morillo, ya en control del país, decide acuñar algo que constituyera propiamente una moneda provincial. Seguimos. Ya la parte histórica la habíamos dicho, seguimos. En 1817, a partir del mes de julio, se comenzaron a acuñar monedas de 4, 2 y 1 real de plata que ponen el nombre de la ciudad de Caracas, que tienen las columnas de Hércules, el plus ultra y las olas de una forma muy estilizada, y la denominación en el lado del reverso y en el lado del anverso, que es el de la cruz. Les digo por qué, porque están las iniciales de Fernando VII y se supone que el anverso siempre tiene que ser el lado donde está el nombre del rey. Pero además vemos piezas que, por ejemplo, en este caso, los cuarteles del lado del escudo de Castilla es León Castillo. Tenemos monedas de 1817, 18, 19, 20 y 21, que en algunos casos son Castillo-León y en otros casos son León-Castillo. Y comúnmente hemos aceptado los numismáticos venezolanos que, vamos a decir, en algunos casos hay de uno, en otros casos hay de otro, en otros casos hay de las dos, pero entendemos como natural que en unos casos que se hubiese utilizado la inversión de los cuarteles, de los leones y los castillos, por el concepto que les había explicado antes de que Santiago de León de Caracas, la insignia de la ciudad es el león con la hostia que corresponde a Santiago y la cruz de Santiago. Seguimos. Vamos más rápido. Ok. Variedades de las morilleras, seguimos. La de un real de 1817, que es una pieza emblemática de la numismática venezolana, seguimos. Y con eso damos por terminada la acuñación de las monedas de Caracas, que concluye en 1821, después de la batalla de Carabobo. Vamos entonces a revisar lo que estaba pasando en otras provincias. Maracaibo, seguimos. Tienen ustedes allí un mapa de la provincia de Maracaibo, es lo que está en morado en el centro, rodeado de amarillo. Sabemos que la provincia de Maracaibo fue incorporada a la Capitanía General de Venezuela con su creación en 1777, pero previamente había dependido de Santa Fe de Bogotá o de México. Seguimos. Parte de la provincia de Maracaibo incluía lo que hoy en día son los estados Mérida y Táchira, y por eso cuando decíamos antes que la provincia de Mérida votó a favor de la independencia, quiere decir que una parte de los pobladores de la provincia de Maracaibo se plegaron a la causa de la independencia. Seguimos. Aquí tienen ustedes una moneda que yo entiendo que debe ser probablemente un ensayo o una prueba. Vi que en la exhibición que está aquí existe una moneda cuadrada muy similar a esta y tiene una fecha caprichosa, 1811, que no puede corresponder cronológicamente. Seguimos. Esta es una fecha 38 de la colección del Museo Británico. Seguimos. De 1814, en este caso sí tenemos una fecha que sí coincide con la fecha cronológica. Seguimos. Hubo acuñaciones de cobre en la provincia de Maracaibo en 1813. El real de Maracaibo, que es la pieza que está a la izquierda, que está mal troquelada, es supremamente rara, se conocen menos de 5 ejemplares. La de la derecha, que es el medio real de Maracaibo, es la que figura retratada en casi todas las referencias numismáticas. El real aparece por primera vez en un catálogo de Calicó en 1985. El destino de las piezas de un real, como veremos más adelante, fue probablemente ser exportado cuando dejó de ser utilizado y se reacuñaron en Santo Domingo con los cuartos de 1813, lo que quiere decir que la circulación de estas piezas fue muy efímera. Seguimos. Aquí tenemos la pieza de Santo Domingo, el cuarto de Santo Domingo, donde está, pueden ver a la izquierda el busto y a la derecha parte de la M del emblema de la pieza de un real de Maracaibo. Seguimos. Esto es un tema que me parece muy importante. Las piezas de un cuarto y dos cuartos que desde los años 80 se fueron atribuyendo a Venezuela cuando previamente habían sido atribuidas a Santo Domingo y anteriormente a México. Quiero simplemente
dar el dato. Yo particularmente siempre he pensado que no son venezolanas. Todos los que dicen que son de Maracaibo no han podido dar ninguna evidencia ni documental ni física de que esas piezas sean de Maracaibo. No se han encontrado en Maracaibo en ningún entierro y no hay ninguna evidencia documental de que se hayan hecho en Maracaibo. No digo que no pudieran aparecer, pero vamos a decir que hasta el día de hoy el conocimiento real que tenemos soportado no lo indica. Más bien, la señal que tenemos, que es muy importante como referencia histórica, Ramón Vidal y Cuadras, Manuel Vidal y Cuadras y Ramón, que fue el gran coleccionista de la numismática española del siglo XIX, venía de una familia de banqueros catalanes, pero Vidal Cuadras nació en la ciudad de Maracaibo en 1816 y estuvo viviendo en Maracaibo hasta 1832 cuando regresó a España. A mí me cuesta pensar que una persona que vivió 16 años en Maracaibo, que vivió su juventud en Maracaibo, fuera a poner en su catálogo que estas piezas son sin nombre e indicio de localidad si él hubiera jugado con ellas cuando estaba chiquito en Maracaibo. Por lo cual yo tiendo a pensar, y creo que con un poderosísimo argumento, que estas piezas no son venezolanas hasta que aparezca otra evidencia que me desdiga. Seguimos. La provincia de Barinas. Como ustedes saben, a la caída de la Segunda República, la única porción del territorio venezolano que continuó bajo dominio patriota fueron los llanos de Maracaibo, de Barinas y de Apure. El general José Antonio Páez se convirtió en el último baluarte de la resistencia patriota en el territorio venezolano. Tuvo tremendos problemas para pagar a sus tropas, gozaba de un enorme ascendiente sobre ellas y sobre los pobladores y sobre los comerciantes que le fiaban las armas y los suministros para defender el esfuerzo de guerra. Páez acuñó en diferentes sitios, literalmente como un ejército itinerante como el de Julio César en la campaña de las Galias, acuñó moneda para irle pagando a las tropas sobre la marcha. Se conocen piezas como el 2 reales del Yagualo de Achaguas, seguimos, los chipichipis del Caujaral, que son piezas de un módulo de un medio real, pero que tienen la denominación de un real, seguimos. Esas piezas de Páez en Barinas tuvieron una circulación limitada territorialmente porque fuera de Barinas nadie las aceptaba. Hay una referencia de un famoso comerciante de armas que iba subiendo, remontando el cauce del Orinoco y le llevaba pertrechos, se llamaba Sir John, y él recibía las monedas de plata porque Páez le había hecho la promesa de que le pagaría cuando tuviera los recursos. ¿Cuánto tiempo nos queda? Perfecto. Seguimos. Se sabe que se acuñaron monedas en Valencia, Mérida y Coro, pero no se ha podido establecer ni los documentos que las respaldan, salvo en el caso de Mérida, que el profesor Enrique Bernal aquí presente hizo el hallazgo de los documentos por los cuales el párroco de Mérida acuñó las monedas, pero no sabemos cuáles eran los diseños. Por lo tanto, estas monedas todavía no tienen paternidad. Seguimos. Los cobres de Guayana. Sabemos que en la provincia de Guayana realista se acuñaron monedas de cobre entre 1813 y 1817 hasta que cayó la ciudad de Angostura cuando Piar la conquistó en la batalla de Puerto Ordaz en 1817. Hay, un momentico atrás, hay dos diseños básicos, el de 1813, que es muy característico con unos leones flacos, y el de los años subsiguientes, que tiene unos leones gorditos. En muchos casos no se ve la fecha y el león permite hacer la atribución correcta. Seguimos. Ok, ahora entramos en el tema que le interesa a Colombia. Esta es otra charla. Con el permiso, seguimos. Las macuquinas de Colombia acuñadas en la época de la Guerra de Independencia. Seguimos. Yo voy a proponer aquí una reclasificación de lo que plantea el doctor Restrepo en su catálogo y de lo que plantea el doctor Estor en el de él. Estor agrupa las piezas de Cartagena y Santa Marta en una sola lámina y no dice cuáles son cuáles. Restrepo hace más o menos lo mismo. Yo voy a sostener que estas piezas que están ilustradas aquí, y es una hipótesis, que repito, estoy probando una hipótesis que todavía no tiene un soporte
documental, pero voy a darles evidencias físicas de lo que estoy afirmando. Voy a sostener que las piezas de este diseño corresponden a una primera acuñación en Cartagena. Voy a decir que se acabó la plata rápidamente y para continuar con la acuñación, acuñaron sobre las piezas de cobre de Estado de Cartagena, pues tenemos elementos del diseño de estas mismas piezas sobre las piezas de cobre de Estado de Cartagena de 1812 y 13 y 14. Seguimos. Hay piezas que están reacuñadas dobles. Aquí tienen la pieza de 4 reales. Seguimos. Luego hay otras piezas que corresponden a esta misma serie con fechas fantásticas 400, 400. Tenemos esta que está en el Museo Británico, que permite establecer que son absolutamente originales, puesto que esta pieza entró en la colección del Museo Británico en 1840. Seguimos. Luego tenemos la segunda serie de Cartagena, que son las piezas que tienen esta forma hexagonal, cortadas con cizalla, siguiendo la tradición que tenía la ceca de Cartagena de cortar la plata y reducir los cospeles con cizalla. De esa serie o de esta nueva serie hay monedas de medio real, no se conocen las de 1 real, o por lo menos yo no las conozco. Y luego tenemos las piezas de Santa Marta. En las piezas de Santa Marta yo voy a proponer que estas piezas deberíamos considerarlas como candidatas importantes a ser atribuidas a Santa Marta, aun cuando estas piezas que estoy ilustrando, la mayor parte ha visto la 931, la 781 es supremamente rara. Pero voy a asumir que si no son de Santa Marta, la única otra explicación plausible es que fueran las piezas de Casanare, por una razón que voy a explicar después. Seguimos. Voy a proponer que consideremos como hipótesis que estas piezas solamente podrían ser de Santa Marta, que tenía un cuño donde podían hacer monedas de esta calidad. ¿Ok? Pero después vamos a hacer una aclaratoria. Seguimos. La iglesia de Mamató, en Santa Marta, la iglesia que está cerca de la Quinta de San Pedro, hicieron una restauración y en el entierro encontraron unas de 781 que le vendieron a la. Bueno, eso es un dato importantísimo, me gustaría conversar contigo después. Ya estamos a terminar. Sí, nos quedan 2 piezas. Estas piezas son la segunda serie de Santa Marta y corresponden con la descripción de las piezas de Montalvo, puesto que tienen una ley una plata de ley 300 a 400 con una malísima resolución. Estas fueron las que fueron recogidas y fundidas. Seguimos. Luego tenemos la evidencia documental de las piezas de Casanare, donde en una carta de Santander al Libertador les dice que esas piezas son igualitas a las caraqueñas, pero de mejor acabado, más pequeñas y más redondas. Esta descripción solo coincide en todas estas piezas que hemos analizado con las piezas que les puse como de primera etapa de Santa Marta. Seguimos. En Santa Marta, en 1820, se hace una moneda provincial muy similar a las caraqueñas. Lo que tiene mucho sentido, que hubieran acuñado macuquinas para subsanar el problema de circulante primero y en 1820 hubiesen hecho estas piezas. Seguimos. La China de Bogotá, y con esto terminamos. Ustedes la llaman chipi chipi, nosotros en Venezuela las llamamos China, pero al final estamos hablando de la misma pieza. En 1819, después de la batalla de Boyacá, cuando el Libertador entra en la Casa de la Moneda, entra en Bogotá y luego toma la Casa de la Moneda, encuentra oro en barras, oro en monedas, plata acuñada con el cuño realista, plata caraqueña y plata macuquina que estaba dispuesta a ser fundida para luego ser puesta en circulación de nuevo. El oro en barras y el oro en monedas lo utiliza para pagar a los proveedores de armas. La plata buena que tenía la usa para pagar al ejército con el que él estaba aquí en Bogotá. Y la plata de menor valor o de menor calidad la manda a reacuñar con el resello de la India para ponerla de nuevo a circular, puesto que no se daban abasto con las piezas de 2 reales de cuño redondo y ley 666. De estas piezas hemos encontrado piezas acuñadas sobre caraqueñas y sobre monedas de Cartagena del segundo estilo que yo les estoy proponiendo. ¿Pasamos? Aquí tienen la de Cartagena, esta era la pieza que está ilustrada en el libro de Restrepo, en el catálogo de Restrepo esta es la misma pieza. Y si ustedes ven ese 182 formado con 2 círculos, corresponde con la pieza de 2 reales
macuquina que les mostré antes. Y terminamos. Señores, buenas tardes.